The Post es lo nuevo del maestro Steven Spielberg, una historia basada en la vida real protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Ahora, para los que no saben de qué se trata esta película, básicamente es un film que se desarrolla en los años 70, se desarrolla principalmente en las oficinas de Washington Post y seguimos básicamente la historia de dos personajes, el personaje de Tom Hanks, que es el editor, el jefe de Washington Post, el jefe de prensa, el encargado de ver el trabajo del día a día y el que maneja a todos los reporteros de dicho periódico. Y también el personaje de Meryl Streep, que es básicamente la dueña del periódico, es la persona que ha heredado este imperio de su padre, que inicialmente se lo había dado a su esposo, evidentemente por la manera en que funcionaban las cosas en dicha época, pero ahora que su esposo ha fallecido hace un tiempo, es la encargada, ¿no? Entonces es una historia en donde vemos el crecimiento más que nada del personaje de ella. El personaje de Tom Hanks se mantiene casi igual durante toda la película, pero lo interesante de The Post, muy aparte de sus elementos históricos, es el arco por el que atraviesa el personaje de Meryl Streep, quien empieza como una persona súper pasiva, una persona que no se sabe manejar en un mundo dominado más que nada por hombres, ¿no? En los años 70, los años 60, era así, la cuestión sigue siendo en muchas maneras igual ahora, pero evidentemente en esa época era peor. Y vemos cómo a través de la película se vuelve más asertiva, se vuelve una persona un poquito más fuerte, una mujer que realmente sabe cómo dominar a otras personas, ya que ella se encuentra en una posición de poder, y una persona que se convierte en alguien que sabe cómo aprovechar ese poder y hacerse escuchar. Entonces tenemos eso, pero básicamente la película también nos cuenta la historia verdadera de cómo el Washington Post como que reveló los Pentagon Papers con la ayuda del New York Times, quienes fueron los primeros en realidad en revelar esto. Develaron un montón de secretos del gobierno y básicamente le dijeron al público la manera en que el gobierno de Estados Unidos estoy descubriendo un montón de cosas sobre su participación en Vietnam durante los últimos 30 años. Y fue esta revelación tan importante básicamente en la que fue como una suerte de catalizador para el escándalo de Watergate, el cual hemos visto en varias películas, especialmente una muy reciente, Mark Felt, el informante, la cual tuve la oportunidad de ver el año pasado. De hecho fue la última película a la cual le hice una reseña el año pasado. Entonces The Post es una película muy interesante tanto a nivel histórico como a nivel dramático. Obviamente la parte histórica resulta muy interesante en términos de cómo nos enseña una época en la que hubo este riesgo, ¿no? de perder la libertad de prensa en Estados Unidos. Nixon era una persona, un presidente que quería censurar a Washington Post, quería censurar al New York Times. Y obviamente la película nos cuenta la historia de cómo se previno esto, cómo se combatió a favor de la libertad de prensa. Y honestamente eso no podría ser más apropiado para nuestros tiempos. Evidentemente Estados Unidos ahorita está viviendo una administración liderada por el asco de Donald Trump, no hay otra manera de describirlo. Un presidente que se pelea casi todos los días con la prensa, que claramente no cree en la libertad de prensa. Entonces es interesante cómo The Post nos cuenta esta historia que básicamente podría repetirse bajo otro contexto hoy en día, ¿no? Básicamente la prensa tratando de pelear una batalla en contra del gobierno para que no lo censuren, para pelear a favor de la libertad de prensa. Pero también la película es relevante en otro sentido, ¿no? Porque nos cuenta la historia de esta mujer viviendo en un mundo de hombres, esta mujer a la cual no mucha gente la escuchaba, ¿no? Y teniendo en cuenta el clima político, el clima social que había en Hollywood hoy en día, que hay el mundo hoy en día, ¿no? Contra los escándalos de Harvey Weinstein, de todos estos depredadores asquerosos en Hollywood y en otras partes del mundo. No podría haber un tema más relevante, ¿no? Que el de esta película, ¿no? Que básicamente supongo que hasta cierto punto es una película feminista en el sentido de que nos enseña a esta mujer que tuvo que pelear para ser escuchada a pesar de que tenía mucho poder. Es una clase de feminismo evidentemente muy específico, ¿no? Porque ahora estamos hablando de una mujer con poder, una mujer blanca, ¿no? Y todo eso. Entonces no es necesariamente una persona que está en una posición de mucha vulnerabilidad. Pero dentro del contexto que maneja la película, dentro de este contexto me parece que funciona muy bien y que básicamente nos demuestra una historia que puede ser inspiradora para muchas personas. Eso sí, el de Post no es particularmente sutil, no creo que tenga que serlo necesariamente, pero sí hay momentos en que uno dice como que, ya entiendo el mensaje de la película, como esta escena en donde vemos al personaje de Meryl Streep bajando las escaleras del juzgado y básicamente es recibida por un grupo de mujeres que como que le están admirando de una manera alucinante. Nuevamente no es muy sutil, pero tampoco siento que es particularmente como que es una película para, no sé, el empoderamiento femenino y nada por el estilo. Claramente es parte del mensaje de The Post, pero creo que está ahí por momentos y no fue algo que me fastidiara demasiado. No es que presenten a Meryl Streep como la Jesús mujer ni nada por el estilo, no es una mesías ni nada. Aparte también ayuda el hecho de que Tom Hanks sea una gran contraparte para el personaje de Meryl Streep. Por momentos el personaje de Tom Hanks puede ser muy odioso, ¿no? Es este hombre de carácter fuerte que a veces puede tratar un poco mal a las personas, ¿no? Que puede ser un poco fuerte, que puede contestar feo, que exige mucho a sus trabajadores en el Washington Post.
Pero precisamente creo que esa es la razón por la cual contrataron a Tom Hanks, porque la personalidad tan como que amable y tan bonachona de Tom Hanks como que va un poquito en contra, no sea en contra, sino más bien como que contrarresta un poquito las características más fuertes de su personaje, y eso hace que se balancee muy bien y al final uno igual siempre como que esté del lado del personaje de Tom Hanks, esté apoyándolo y no caiga mal. Evidentemente hacer una película de Spielberg, el reparto de The Post es A1, realmente es espectacular. Evidentemente tenemos a Tom Hanks y Meryl Streep que son espectaculares, son increíbles. Y aparte de ellos tenemos a Sarah Paulson, tenemos a Alison Brie, tenemos a Eddie Cross, tenemos a Bob Odenkirk, famoso por Breaking Bad y Better Call Saul, que también hace muy buen trabajo. Entonces tenemos este grupo de actores muy reconocidos, muy talentosos, interpretando a sus personajes de la mejor manera, de la manera más realista posible. Y se trata básicamente de un reparto impresionante que eleva un poquito la película, muy aparte del trabajo de Spielberg y el trabajo del guión, ¿no? Y hablando de Spielberg, me gustó mucho la manera en que ha dirigido esta película. Siento que es un poquito más sutil que en otras ocasiones, no le da tanto estilo o un estilo de repente tan evidente o tan llamativo como todas sus películas. De hecho, la dirección de fotografía de Janusz Kaminski no abusa tanto de las luces fuertes o de los claroscuros como en otras ocasiones, lo cual me pareció bien, pero acá no se hubiera justificado. Y en términos de cómo Spielberg como que presenta la mayoría de las escenas, también me gustó porque favorece mucho el trabajo de sus actores, les da mucho tiempo para respirar, no hace demasiados cortes. De hecho hay un montón de escenas de conversación intensas que son resueltas solamente en una sola toma, o en una cámara que no se mueve demasiado, o en tracking shots que siguen los actores. Entonces básicamente es un gran balance en el sentido de que no sientes que estás viendo teatro filmado, lo cual sucede en otras películas de mucha conversación, pero a la vez Spielberg no como que llama demasiado la atención a su cámara o su estilo, como para dejar que sus actores dicten el ritmo y la intensidad de sus escenas, y eso me gustó un montón. Una vez más, John Williams ha regresado para componer la música de una película de Spielberg, pero en este caso no tenemos una composición típica de John Williams. Muy aparte de su trabajo de orquesta, también tiene unos cuantos sonidos medio electrónicos que son súper sutiles en la mayoría de escenas, y por la naturaleza de la película como que no es música que llame demasiado la atención en sí misma. De hecho acá lo importante es lo que los actores dicen, lo que los actores hacen. Entonces no diría necesariamente que es el trabajo más memorable de John Williams. Es buena música, acompaña muy bien las acciones, pero definitivamente no va a ser como en el caso de otras de sus composiciones que van a seguir tarareando su música. No es nada de eso en absoluto. Y nada, The Post me parece una película extraordinaria, está impecablemente actuada, te cuenta esta historia tan interesante y va a tan buen ritmo que te cuenta todo lo que pasó en los años 70 en el caso Washington Post, revelando los secretos del gobierno de esa época, revelando los secretos de Nixon, los secretos de Lyndon Johnson, de otros presidentes que estuvieron en el poder en los Estados Unidos durante 30 años, como incluyendo un montón de secretos relacionados a la participación de ese país en Vietnam. Entonces no solamente te sirve como una lección de historia, por así decirlo, sino también te sirve como un muy buen drama que está increíblemente actuado, muy bien dirigido. Y lo mejor es que no sientes que necesitas saber un montón de la historia de Estados Unidos para entender la película. O sea, la película es un excelente trabajo a la hora de presentar el contexto en el que se desarrolla. Entonces yo creo que aquellos que son muy afanados de la historia de Estados Unidos la van a disfrutar un montón. Pero aquellos que de repente no saben mucho sobre este caso, no saben mucho de Watergate, o no saben mucho sobre el gobierno de Nixon, o de la participación de Estados Unidos en Vietnam, también la van a disfrutar porque la película hace un muy buen trabajo poniéndote el momento, poniendo el contexto. De hecho, obviamente toda la parte técnica es impecable, la recreación de la época es espectacular, los peinados, toda la ropa que la gente usa, la tecnología, ¿no? Como que las máquinas de escribir en la prensa, las máquinas de prensa también, todo detalle está impecablemente cuidado para que uno realmente se meta en la época y se meta en este contexto y pueda creerse la historia al 100%. Yo a The Post de Steven Spielberg le pongo 3 estrellas y media sobre 4, es una película que recomiendo un montón, es una película que me mantuvo atento de principio a fin, es una película que maneja una tensión alucinante, hay una escena de una llamada telefónica que realmente me tuvo como que al borde de mi asiento por lo tan bien dirigida y editada que está. Entonces no sé si es necesariamente mi película favorita de las nominadas al Oscar, al menos hasta el momento, pero definitivamente es una película que vale la pena mucho ver en el cine, especialmente si sos fanáticos de Spielberg como yo, o de repente de Tom Hanks o de Meryl Streep, que son excelentes actores. Gracias por escucharme como siempre, no se olviden de seguir proyectando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todo, y nos vemos en la siguiente.